bien. Y voy a activar, iniciar la clase de hoy. Esta es la clase número 3, siendo la segunda de filosofía, pero yo las voy a contar según el número de clases que hemos tenido. Estamos a 9 de agosto. En un segundo, yo admito más personas. Estamos a 9 de agosto y espero que, lo primero que les voy a dar son unas orientaciones. Espero que todos hayan revisado el correo. ¿Quién me dice con micrófono abierto que encontraron su correo en el día de ayer? ¿Qué les envié en su correo en el día de ayer? Cuéntenme. El formato de excusa para la inasistencia a las clases virtuales. Ok, ¿quiénes están excusados? Los estudiantes que por alguna razón tuvieron alguna dificultad se comunicaron conmigo. Quienes reciben la guía en físico, esos estudiantes por obvias razones, si reciben la guía en físico no tienen posibilidad de asistir. Y aún así hay un estudiante que recibe la guía en físico y en la clase pasada asistió. Entonces miren, están haciendo lo posible. Quienes son de Vereda y definitivamente no, el plan de datos no les da, bueno, algo que hayan tenido una dificultad, que se lo hayan comunicado a su director de grupo o a mí, entonces todavía solamente me han respondido 3 personas y todas del mismo grado. Entonces yo espero que el resto de personas se comuniquen conmigo. Yo les envié el correo a todos, pero solamente deben responderme quienes no asistieron a la clase, por eso deben fijarse. Puede pasar que uno de ustedes haya asistido a la clase pasada, pero como no participó, yo no me di cuenta, ¿cierto? Pero además, yo le doy una indicación al final de la clase, y la indicación es, por favor, escribe tu nombre. Pero, ¿qué pasa si yo ingreso a la clase y yo en vez de tener mi nombre, tengo un nombre X, ¿cierto? Valentina, por favor, silencia el micrófono. Un nombre X que no tiene que ver nada en la clase porque es el nombre de mi mamá, de mi papá o de mi hermanito, como acaba de pasar de la hermanita de Linda, Valentina, por ejemplo. Y yo le digo, por favor, cuando yo digo ponga presente, ¿yo cómo voy a adivinar? Me voy a poner a mirar cada uno por apellidos, no muchachos. Entonces, resuelto el caso. Quien no entre con usuario y contraseña, simplemente no lo voy a permitir, y si lo admito, porque después me coge el tiempo dándole a cada uno, simplemente lo que voy a hacer es no, como si no hubiera asistido. Ahora, tuviste una dificultad, no puedes cambiar el usuario, entonces cuando yo diga presente, escribe tu nombre completo. Presente, soy fulanito de tal, del grupo tal. Esa es la cuenta de mi hermanita, de mi primo, de mi tío. ¿Listo? Eso por un lado. Es importante que ustedes respondan los correos cuando vayan dirigidos particularmente a ustedes. Responder los correos no es tener una respuesta automática, porque hay un estudiante que me envía respuesta automática. Eso quiere decir que lo programó, pero no que usted lo leyó. Bueno, entonces en la agenda de hoy tenemos saludo, orientaciones generales del modo y pendientes de la clase anterior, la ilustración ICANN, que es un tema bastante complejo, pero que vamos a reducirlo un poquito debido a que vamos a abordar solo el asunto de la moral y no vamos a abordar la crítica de la razón pura, que es lo más complejo para entender. Vamos a aproximarnos un poquito a la lectura del mundo de Sofía y a las respuestas de ese crucigrama de 20 preguntas, resolviendo dudas y inquietudes, despedida de asistencia, y voy a solicitar que a las 11 se queden 5 minutos conmigo los siguientes estudiantes y me dicen si están presentes. Se van a quedar solo 5 minuticos, o sea, después de las 11, porque yo tengo dirección de grupo, ustedes también tienen dirección de grupo, ¿cierto? Hola. Sí, profesora. Sí, señor. Llegan 5 minutos tarde a la dirección de grupo, Sí, pero yo necesito hablar con usted un momentico. Ángela Escobar, ¿está presente? Catherine Hernández, ¿está presente? Sí, profe. Y Valentina Ramírez y Mariana Quiroz, que son los primeros 4 estudiantes que les corregí la guía. ¿Qué van a quedarse ustedes? Un minutico yo diciéndoles unas correcciones que deben hacer y la nota que sacarían sin esas correcciones. Ustedes me deben definir si las van a hacer o se quedan con esa nota, porque no la he pasado. Los demás, los otros 7 estudiantes que han entregado la guía, no es que no les... Bueno, estoy en proceso de revisión, es lo que quiero decir. Entonces no los voy a demorar mucho porque yo también tengo dirección de grupo. Por favor, recuerden que yo el chat no lo miro mucho, pero por ahí Copete me pregunta con quiénes. Mariana Quiroz, son Catherine Hernández, Ángel Escobar y Valentina Ramírez, 3 estudiantes de 11A y una de 11C. Hay otros estudiantes que ya entregaron, pero no les he hecho la revisión. No se preocupen, ¿cierto? Cuando yo les revise, yo les escribo un correo y le digo, ve, ¿te quedas con esta nota o corriges? ¿Listo? Ok, continuemos entonces. Esa vez sí voy a estar pendiente del tiempo porque siempre se me va como conversando. Bueno. Nos quedan, para esta guía son planeé 7 clases, pero recuerden que
es intercalado, es decir, una semana filosofía y la otra economía y política. Estas son las clases que quedan. Quedan la del 24, perdón, la del 17, la del 24, la del 31 y la última. Para esa última, 7 de septiembre, todos los estudiantes, así diga que el 11 de septiembre ha acabado, deben por lo menos haber subido su guía. Tiene que ser una situación excepcional que usted espere hasta el 11 de septiembre para realizarla, porque si usted me la entrega el 11 de septiembre, yo se la califico, pero ya con los errores que queden. Y eso sí, voy a ser muy clara, si le falta un punto no lo voy a evaluar, porque fue suficiente tiempo y aquí lo vamos respondiendo progresivamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a la calificación en el nodo, ¿qué es esa nota que les aparece ahí? Eso es un ponderado que yo saco y ni siquiera es un ponderado matemático. Es decir, un estudiante se puso en la autoevaluación 9 y sacó 8 en el taller. Entonces a mí me da como 8.5, entonces yo pongo 8.5, pero esa no es la nota que te va a aparecer en la planilla. En la planilla te va a aparecer la nota del taller y la nota de la autoevaluación. Y en eso quiero ser muy clara, porque algunos estudiantes solo miran esa nota y no leen el comentario. ¿Y qué es realmente lo que yo evalúo? Lo que aparece en el comentario. La otra nota es porque Edmodo está programado así. Realmente lo que yo pongo en la planilla es eso. Y ahora en adelante ustedes pueden acceder a sus planillas en el máster porque ahí voy a ir subiendo las notas. Si alguien ya se metió, ya aparecen las notas de participación de las 2 clases pasadas. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Bueno, ¿qué faltó de la clase pasada? Faltó el desarrollo de las teorías que aparecen en el texto. Y aquí voy a ser muy clara porque ese fue el error de algunos de los estudiantes que ya les he revisado. Resulta que hay un punto que dice recuperación de información en el texto. Cuando yo hablo de recuperar información en el texto es que te estoy diciendo, lee la guía, no consultes. Chévere que consulten y que amplíen la información, pero si su respuesta no da cuenta que leyó la guía, todo el punto lo debe repetir y sí puede dejar esa información anexa, pero deben leer la guía porque la guía está referida a un tema. Estas corrientes hablan de muchos temas. Ustedes pueden encontrar la felicidad, el imperativo. Bueno, cada autor tiene una cantidad de asuntos filosóficos que resolver. Pero entonces, denme un segundo, voy admitiendo personas mientras hablo, pero entonces aquí voy a hacer claridad de qué se supone que yo les pedía. Y cuando hablo de un resumen, quiero decir de sus propias palabras, ¿cierto? Hágalo en cuadro, hágalo en texto. Entonces, en el texto voy a reducir esto para que no me vean. En el texto aparecen varias corrientes. La primera de ellas es la corriente clásica, y esa la vimos la clase pasada, que dice que para resolver un dilema moral, que es lo que estamos tratando de decir, es decir, ¿qué hacemos cuando actuamos? Uno, según la corriente clásica, uno debe hacer el bien, ser justo, conocerse a sí mismo. En eso habíamos quedado con Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cuáles son las otras corrientes que vamos a ver hoy y que debíamos ver la clase pasada y aparecen en el video que al parecer muchos no vieron? La primera, teoría de los sentimientos morales, y es el mayor error que tienen las 4 personas que les revisé. ¿Por qué? Porque la teoría de los sentimientos morales son muchos autores, pero en el texto aparece solo David Hume y Adam Smith. Y Adam Smith no solamente habla de esa teoría, si ustedes buscan en internet, Adam Smith es un liberalista, o sea, habla de economía. Entonces me meten una cantidad de información que no tienen que ver y yo les estoy pidiendo es, hombre, respóndame la pregunta. ¿Qué quiere decir? Esa teoría con respecto a ante un dilema moral de cómo consumir o no droga, gastarme o no gastarme la plata, tener novio o no tener novio, abortar o no abortar, es decir, a la situación que se enfrenta ustedes como jóvenes, ¿qué dirían estas teorías? ¿Qué dice la teoría de los sentimientos morales según David Hume y Adam Smith? Dicen que las personas a la hora de decidir, miren la imagen, uno cree que debería ser como dicen los filósofos clásicos. Ah, no, debe ser la razón. Y la razón es esa capacidad así ecuánime, casi matemática de escoger lo correcto a nivel social, cultural y personal. Pero resulta que ellos dicen que a la gente hay que educarlas, tienen que educar las emociones, porque en la vida cotidiana quien decide es una emoción. Es decir, cuando yo decido si consumir o no, por lo general pienso en mi familia o en lo que me genera placer, siempre me dejo llevar por una emoción o placentera o añoranza o de sentimientos. Entonces ellos dicen que lo que nos mueve a actuar son los sentimientos y no la razón. Y que en la vida cotidiana, a la hora de tomar una decisión, uno se deja llevar con esos sentimientos, que a veces pueden ser positivos o negativos, más que por los valores implantados por la razón. Eso dicen ellos, ¿cierto? Pero esa teoría es del siglo XVIII. Entonces ustedes verán, hay un punto donde dice cuál es la teoría que te parece más acertada. Existe otra teoría, y esta teoría sí es del siglo XX. Se llama, por favor, silencien el micrófono a menos que quieran preguntar algo. Como no los estoy viendo en este momento, ¿cierto? Yo por eso llamo a lista, porque yo, a pesar de que ustedes tienen la imagen, yo me concentro en la explicación y luego doy entrada al micrófono, entonces por favor silencien el micrófono. El modelo comunitarista dice otra cosa, dice, vea, no son los sentimientos. Realmente los sentimientos sí tienen un punto clave. Bueno, hay muchos autores.
Pero lo que lleva a actuar una persona es lo que dice el grupo social al cual pertenece. ¿Por qué? Porque cada sociedad en la que creciste te influencia y en ese sentido te exige un parámetro de vida. Puede que el alcanzar la felicidad, el bien, y no sé, y el destino para el cual estamos hechos, en Colombia sea muy diferente que si viviéramos en la India o en Pakistán o en Afganistán o en otra sociedad muy disímil o muy diferente a la de nosotros. Entonces dice el modelo ético que la gente actúa o toma una decisión basada en los valores morales de la sociedad en la que vive. Y que esa sociedad, Valentina de Tancur, por favor silencia el micrófono, y que esa sociedad a veces acepta y rechaza a las personas cuando no nos ajustamos a ese comportamiento, porque a veces esas normas no nos pues contradicen nuestros valores interiores. Eso dice ese modelo. Hay otro modelo que es el modelo ético universal. Ese modelo es el que propone Kant, que es el que vamos a ver hoy. Kant es un racionalista, un libre pensador de la Ilustración y dice que la razón debe ser la guía de todo actuar, que que debería existir una ética universal y que yo debería actuar de tal manera que mis, que mis decisiones sean tomadas como ley moral universal. Entonces él diría, así en otro país haya la pena de muerte, yo como persona ética y moral no debería tocar la vida de otra persona. Eso es lo que dice Kant, ¿cierto? Aquí en cualquier lugar del mundo. Entonces, digamos que Kant creció en una familia cristiana, es más estructurado. Si ustedes leyeran El mundo de Sofía, se dan cuenta que sus morales, su moral, sus valores vienen de una familia con una estructura muy clásica y eso influenció su modelo ético. Busca ¿qué? Hacer el bien y evitar el mal. Y el modelo ético contemporáneo que es mucho más flexible y dice, cada persona, estamos en una contemporaneidad, cada persona decide cómo comportarse. Lo influencia la cultura, lo influencia su familia, tiene emociones, pero cada quien verá cómo comportarse. Eso sí, sabe que si se comporta mal hay una sanción. Cada persona guía su vida sin seguir ningún parámetro ético según ellos, ¿cierto? Entonces esta moral es mucho más abierta y actúa según mejor considere y para beneficio propio. Es un modelo muy individualista, pero también es una ética autónoma que estas personas tienen una ética personal y no necesitan cuando llegan a la madurez, porque se supone que ese es un proceso de la vida, no necesitan de un policía o de alguien externo que te vigile para hacer el bien, porque lo interiorizaron. Eso está ahí. Entonces, ¿cuál era eso? Mire, eso es lo que debían ver. Oh, sorpresa cuando yo empiezo a leer esos textos y veo una cantidad de información que no aparece en el texto, cuando la intención principal de esa pregunta era verificar que usted leyó. Ahora, está bien consultar, pero usted me debe dar cuenta del texto. Les va a aparecer a los que han entregado. Por favor, repite el punto y vuelve a leer la guía. No quiere decir que borren lo que ya tienen de consulta, sí, pero que me demuestren que leyeron, porque parece que no leyeron, sino que se dedicaron a buscar información externa. Bueno, hay un punto que tiene mucho que ver con eso y me gustaría que los estudiantes que lo resolvieron, los que mencioné y los otros 7 que no les he calificado, me ayuden a responder este punto. Bueno, el punto es el punto número 8 y dice, tome un fragmento del texto, ¿cierto? Y después de haber leído todas esas teorías filosóficas acerca de qué lleva a un ser humano a tomar decisiones, aparece este fragmento. Lo voy a leer y uno de los estudiantes que ya hizo su trabajo o quien lo está haciendo me va a contar si eso sí se presenta en Colombia y concretamente cómo lo ve en su contexto y me da un ejemplo concreto, muy cortico. Una sola persona dice, nos hemos hecho insensibles a las desgarradoras imágenes de dolor que muchos padecen a causa de la guerra y la miseria. Las escenas que vemos directamente o a través de los medios de información no nos conmueven, porque por haber perdido la sensibilidad moral, nos hemos acostumbrado a ellas o preferimos no verlas para no sentirnos confrontados en nuestra cómoda realidad. A ver, ¿quién se atreve a participar? ¿Jóvenes? Profe, si quiere, yo le leo lo que copié en mi punto, pues yo apenas lo estoy haciendo como poquito a poquito. Bueno, ¿quién me está hablando que aquí no ve, aquí no me aparece? Manuela Mejía, Dios se ve. Dale, Manuela. Bueno, considero que esto es exactamente lo que se ve en nuestro país, en nuestro contexto, y porque muchas cosas que de verdad están mal ya las tomamos como una cotidianidad, y nos lleva a un punto en el que pensamos que es lo que debe pasar, como lo es la pobreza extrema, el reclutamiento de jóvenes, el rechazo a las comunidades indígenas y otros temas sociales que hacen que se hacen menos trascendentes, aunque sean muy importantes.
Muy bien, Manuela, me parece muy bien. Yo en los trabajos que leí tiene una perspectiva bastante distinta. Me ha gustado que lo que he leído en los trabajos, no hay, en los 4 trabajos que he leído, no hay nada copiado. Sí, cosas sacadas de internet, pero ningún trabajo se parece a otro. Voy a hacer una claridad. Ejemplo, yo voy a coger un estudiante. Estudiante X hizo su trabajo, sacó 9, pero por allá en septiembre, el 1 de septiembre, alguien me envió el trabajo pensando que yo no me iba a acordar. A los 2 les anuló el trabajo, tanto al que lo prestó como a los 1, 2, 3, 20, 30 personas que se copien. Y anular el trabajo de 0.0. Cuando yo les doy la posibilidad de que ellos participen, no quiere decir que te vas a copiar la respuesta. Es que eso te sirve para poder entender que sí, yo también creo que hemos perdido la sensibilidad. De hecho, personalmente ya yo no veo las noticias del COVID. Y no porque no me duela el dolor del otro, sino porque definitivamente me influencian negativamente. A mí me influencia negativamente ver las cifras, cada vez las cifras. Entonces le tocaría a uno encerrarse total. O sea, además de que estamos encerrados, sentirse paranoico con los vecinos. Bueno, no sé. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, profe, yo, Carolina, Carolina Valencia. Carolina. Profe, yo también le voy a leer lo que copié, es que también estoy realizando la guía. Ok. La frase es muy diciente porque no me gusta ver esa clase de situaciones, porque en cierto modo golpea mi forma de vida, porque no he pasado por situaciones en las que me sienta ultrajada. Me autocritico con esta frase porque pienso que de verdad estoy siendo agradecida con lo que tengo, de verdad estoy aportando para que esas situaciones cambien. Tal vez no ahora, suena un poco absurdo que yo en ese momento pueda parar la guerra, pero a medida que me vaya educando y leyendo sobre la historia de mi país, desde ese momento soy un peso menos para el Estado, relativamente hablando, porque el Estado no se preocupará por mí al tomar malas decisiones. Me refiero a que si me alío con una banda criminal, narcotráfico y represento un problema para mi país, no se preocuparán por mí porque me eduqué. La imagen pretende hacer una autocrítica. A diario vemos las noticias y presentan casos desgarradores como bombas, violaciones, secuestros, desplazamiento forzado, etc. Pienso que los medios de comunicación han hecho ver esas situaciones tan normales como cuando no lo son, contribuyendo a que perdamos esa sensibilidad de la que hablamos. Muy bien, o sea, bueno, de pronto en mi época nosotros como niños no crecimos con tanta información porque el internet para mi época bueno, en mi pueblo ni siquiera existía, ¿cierto? Entonces, creo que esta generación de ahora, ustedes jóvenes y los más pequeños están siendo bombardeados de una cantidad de información, alguna buena, otra negativa, otra pierde uno la sensibilidad y entonces dicen, 20 niñas han sido violadas o asesinadas, y se convierte en una cifra más, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y uno qué puede hacer? Dice Carolina, pues yo por ahora no puedo hacer nada, claro, ¿cierto? Por ahora como Estado no, pero me refiero a cuidarse, cuidar a otros que están cerca, ser impecable con tus palabras, no sé, el ejemplo arrastra. Entonces, muy bien, el ejercicio es este que hicieron, es decir, no tomar una cosa y pegarla de internet, sino escribir lo que te intenta, pues, lo que te trae esa información. Bueno, ahora vamos a la aproximación al mundo de Sofía. En el mundo de Sofía, el primer capítulo era el capítulo de la ilustración, debían leerlo. Y eso también les pido, por favor, no le presten la respuesta del crucigrama a los compañeros, déjenlos que lean. Leer ayuda tanto a crecer intelectualmente y le permite a uno abrir tantas posibilidades que hasta mejora la forma como uno habla. Entonces, ¿qué había en el capítulo? En el capítulo, un capítulo extenso, nos dábamos cuenta que Sofía no era la protagonista y que Sofía era producto de la imaginación, ¿cierto? Que era un personaje más del texto. Pero es muy complejo porque si es un personaje más del texto, Hilde, que es la niña la que está leyendo el libro El mundo de Sofía, también es un personaje porque nosotros lo estamos leyendo. Entonces es como si fuera como unas muñecas rusas que están unas metidas dentro de la otra. Entonces, ¿qué dice la ilustración? La ilustración es una época, es el siglo XVII, después del Renacimiento, en donde se empezó a ver la importancia del conocimiento y se decía, los filósofos ilustrados decían, bueno, el conocimiento no puede ser solamente para la gente de élite. Ilustrar significa educar, entonces vamos a intentar que el conocimiento llegue a las masas. Por eso el símbolo más importante de la ilustración es la enciclopedia. Antes de que existiera la internet, el lugar donde se recopilaba toda la información era precisamente un libro. Y un libro grande, yo no sé si ustedes han tenido posibilidad de tener en sus manos una enciclopedia, seccionado en partes y ahí ponían la información. La idea era que a través del invento de la imprenta, del mejoramiento de los medios de comunicación, la gente tuviera acceso, así como nosotros hoy nos metemos a buscar cualquier cosa en internet, pues a través de la enciclopedia, pero los libros eran costosos. Entonces educar era la tarea de los filósofos ilustrados.
¿Educar para qué? Bueno, pues educar para hacer un uso correcto de la razón. Entiéndase por razón la capacidad del ser humano, que el ser humano tiene de pensar y de pensar tranquilamente, tratando de encontrar equilibrio en sus emociones y de escoger las cosas de manera lógica y correcta, ¿cierto? En beneficio para uno y para todos. El racionalismo también fue una corriente que explicaba la forma como comprende el ser humano y cómo se forman los conocimientos en su mente. El racionalismo apela a una estructura de conocimiento llamada a priori, es decir, creían que además que lo que permitía que el ser humano creara conocimiento en su mente era la estructura cerebral humana, y a eso lo llamó el conocimiento a priori. Decía que el ser humano, si se educaba, debía conseguir progreso, y lo vemos ahora, ¿cierto? La educación ha permitido progreso para algunas cosas. Por ejemplo, vivimos mejor, alargamos la vida, tenemos algunas vacunas, la del COVID nada más está en proceso, pero hemos visto que el progreso ese no es tan lineal, porque al igual de que hemos mejorado las condiciones de vida, hemos empeorado las condiciones de nuestro planeta, ¿cierto? Y acabado con muchas especies. Apelaba en una época donde se creía que habían gente superiores a otra, apelaba por los derechos humanos. De hecho, los filósofos ilustrados fueron los que motivaron a la Revolución Francesa y a la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, entiéndase bien, hombre, porque eran los derechos de los varones, no de las mujeres. Por eso en el texto les hablan de que hay una mujer que fue condenada por hablar de los derechos de la mujer, porque las mujeres eran ciudadanos de segunda generación. ¿Alguien recuerda el nombre de la mujer que perdió su vida y que aparece en el crucigrama por pelear por los derechos de la mujer? Creo que es Condorcet. No, Condorcet es un hombre, es el apellido de un hombre, y él fue el que escribió los derechos, pero una mujer participó en la rebelión por esos derechos y fue condenada a muerte. ¿Alguien recuerda? Y entonces, ¿cómo hicieron ese crucigrama los que me lo enviaron? Se llamaba Olympe de Gauss. Y entonces la respuesta en el crucigrama es Olympe, que es el primer nombre, para que lo tengan en cuenta. Porque entonces si yo resolví el crucigrama, yo debo recordar mínimamente el 50% de las respuestas que puse. Los derechos humanos motivaron a que la gente pensara, bueno, ¿y por qué? Si todos somos iguales, ¿por qué deben gobernar unos? ¿Y por qué yo de piel negra tengo que hacer así? ¿Y por qué debo servir a otros? Etcétera, etcétera. Y eso llevó por primera vez a que el mundo cambiara, el antiguo régimen, las monarquías absolutas y un tema que ustedes ya vieron que es la Revolución Francesa. Entonces se considera la Ilustración uno de los tantos factores que provocó la rebelión o la Revolución Francesa y otros grandes cambios en el mundo. Finalmente, ellos también empiezan a generar un cambio en ese entonces gran religión, la religión predominante de la época, por lo menos en Europa, porque la Ilustración fue un movimiento más europeo, y hablamos de ella porque nosotros estamos influenciados directamente por los europeos debido a que fuimos colonizados y conquistados por los españoles y trajeron todas esas ideas. Un cristianismo más humanizado, es decir, intentaron explicar la Biblia de una manera más racional para que la gente la entendiera. Intentaron por primera vez con la imprenta, empezaron a imprimir este libro en diferentes idiomas y a llegar a las casas, porque antes era un producto que solamente lo tenía. Es un libro, perdón, dije producto y suena como falta de respeto, que solo lo tenían los sacerdotes porque casi nadie sabía leer y escribir. Entonces, digamos que la Ilustración promovió lo que hoy es común para nosotros, el manejo libre de la información. Bueno, vamos a ver que también en el texto aparece un filósofo, Immanuel Kant. Este filósofo a mí me parece genial. Nació en un país desaparecido hoy, que es Prusia. Compañeros, ¿dónde quedará Prusia? Si hoy existiera Prusia, ¿en qué parte quedaría? Cuéntenme, chicos. ¿Qué se imaginan? ¿Dónde quedará eso? A propósito, ustedes sabían que los países que existen hoy no han existido, ¿cierto? Por ejemplo, hace 200 años Colombia no se llamaba Colombia. Gran Colombia, República de la Nueva Granada, Confederación Granadina. Nos llamamos hasta Estados Unidos de Colombia. Si hubiéramos nacido en 1870 y pico, seríamos ciudadanos de Estados Unidos de Colombia. Entonces, Prusia, ¿en dónde quedaría? Obvio, en Europa. Bueno, me quedan 10 minutos para terminar la clase. Recuerden. En Alemania. Ah, muy bien, Alemania, ¿cierto? Entonces, de hecho, en los textos más recientes no ponen Prusia, sino filósofo alemán, ¿cierto? Prusia era un reino entre Alemania y Polonia. Ahora, ustedes tienen todas las herramientas. Mientras yo voy hablando, ustedes van buscando y pueden darle respuesta a eso. ¿Qué es lo importante de Kant? Ojo, espérense, me quedan 9 minutos de explicación y luego
Cuando nos desconectemos, volvemos a conectarnos porque recuerden que en la asistencia es fundamental. Algunos aparecieron con inasistencia porque o no tienen nombre, no tienen el apellido, el usuario y demás. Entonces, por favor. Y si usted no puede conectarse en la segunda sesión porque se le cayó en internet, escríbame. ¿A dónde? Al correo, ¿cierto? De todas maneras, antes de que se acabe la clase, yo voy a abrir y voy a revisar que sí estén conectados. ¿Listo? Entonces, es uno de los grandes pensadores, líder del criticismo. Él tenía 5 preguntas claves dentro de su filosofía. Aquí les voy a mostrar 3. La primera, él decía que la filosofía en general debía resolver por lo menos estas 3 preguntas. Bueno, de hecho son 5, pero vamos a elegir 3. Lo primero, ¿qué puedo conocer? Por eso, Immanuel Kant escribió un libro que aparece ahí en esa caricatura que se llama Crítica de la razón pura. La razón equivale a la capacidad cerebral de pensar, ¿cierto? Deme un segundo. Mami, estoy en clase, mi amor. No me interrumpa mi vida. Ya voy, mi princesa. Entonces, la primera dice, ¿qué puedo conocer? Él se encargó de examinar hasta dónde llegaba el límite del conocimiento humano. Nos creemos superiores, creemos que lo sabemos todo, tenemos una cantidad de ciencias. Él intentó mirar cómo funcionaba el pensamiento en una época donde no había neurocirujanos, neuropsicólogos y demás, y propuso unas teorías muy interesantes que ahorita vamos a ver someramente, o sea, muy por encima, porque el tema de hoy es la moral. ¿Qué debo hacer? Que ese es el tema que nos corresponde. Entonces, hablaba de qué debe guiar nuestras acciones y generó un imperativo categórico. Y finalmente, ¿qué puedo esperar? Es decir, ¿hacia dónde va la vida de un ser humano? ¿Cuál es su fin último? Esas son las 3 grandes preguntas que debe resolver la filosofía según él. Bueno, al respecto de la crítica de la razón pura está centrada él es un racionalista, bueno, no racionalista como tal, hay 2 corrientes de la edad moderna. Los racionalistas que decían que el ser humano conoce las cosas a partir de su mente, es decir, con unas habilidades a priori, o sea, antes de la experiencia, y los empiristas que dicen que no hay nada en la mente que uno no haya percibido con los sentidos. Es decir, yo sé que es un elefante porque alguna vez lo vi, alguien me lo describió, alguien lo dibujó, es decir, a través de mis sentidos yo pude experimentarlo. Kant cierra esa brecha y dice, no, para que se produzca el conocimiento en la mente humana necesitamos de las 2 cosas. Necesitamos algo empírico, que son las cosas que proceden de la experiencia, como la casa, el árbol, el perro, este computador, que eso me permite procesarlo, mi cuerpo me permite procesarlo a través de los sentidos. Pero la mente humana y el cerebro humano procesa de una manera específica ese contenido empírico. Hay unas cosas, es decir, el ser humano piensa como ser humano. Y entonces a eso lo llamó unas categorías. Entonces lo primero que dijo es, el ser humano, incluso en los sueños, no es capaz de pensar algo sin un tiempo ni un espacio. Es decir, todo lo que pensamos sucede en algún lugar o en algún momento. Tiene alguna de las 2 o una sola. Incluso cuando soñamos cosas locas y mágicas, está sucediendo en algún espacio. Es decir, la mente humana, según Kant, no puede pensar sin esas 2 formas de la sensibilidad. Bueno, y hay otras, pero esas son las que vamos a trabajar. Y también cree que hay unas categorías, entre ellas el ser humano siempre cree que hay causas, es decir, que hay cosas concadenadas, hay una cosa que depende de otra, que todas las cosas tienen una sustancia, es decir, tiene algo que lo define, entre otras cosas. Entonces, digamos que hizo un trabajo muy exhaustivo de la mente humana sin hablar biológicamente como tal del cerebro, pero sí de lo que produce. Y fue muy exacto. Bueno, eso refiriéndose a la crítica de la razón pura. Pero lo que nos compete a nosotros son sus teorías morales. ¿Qué decía Kant? Que hay, digámoslo así, que los dilemas morales se presentan cuando estas 2 morales están en juego, ¿cierto? Primero, la moral heterónoma, es decir, las normas que me impusieron, en este caso, las normas de la Constitución Política de Colombia, las normas que me impuso mi mamá, vea, no salga a las 9 de la noche. Cuando esas normas que me imponen externamente se chocan con unas normas que yo mismo creé en el transcurso de mi vida, ahí surgen los dilemas. Entonces, mi mamá me dice que no salga que regrese a la casa yo no sé a qué hora los dejarán salir a ustedes, ya están grandes, me imagino que en tiempo fuera de cuarentena, me imagino que hasta las 10, 11 de la noche, no sé si los dejarán amanecer, pero la moral autónoma diría, pero ¿cómo así? Si yo creo que un joven de mi edad ya puede llegar en la madrugada, entonces si la norma que me pusieron afuera choca con lo de adentro, es donde surge el conflicto. Y ahí es donde surgen esas corrientes. Bueno, ¿y usted qué hace? Según Immanuel Kant, yo cumplo con el deber que quedarme en casa, ¿cierto?
Y según cada una de las normas dan una respuesta. La pregunta es ¿cuál te sirve a ti? ¿Tú qué harías? ¿Te pasas la gente por la galleta? ¿Escoges el momento de placer o qué haces? Esos son los dilemas morales, más que una situación muy grande, es las decisiones que usted toma que de alguna manera entran en conflicto con lo que dicen los demás y que se supone que son leyes, ¿cierto? Para eso creó un imperativo categórico que dice, bueno, usted, su moral es autónoma, ¿usted cómo va a juzgar lo que va a hacer? Piense, si es bueno, aquí en cualquier parte del mundo estoy haciendo lo correcto, hágalo. Pero el imperativo categórico más allá de eso, el imperativo categórico dice que uno debe actuar por el deber y por la voluntad, no hacer el bien porque yo espero cosas a cambio. Y cosas a cambio no es necesariamente que me den plata, que me den una recompensa o que me den una nota, porque hay muchos de ustedes que en el colegio se portaban bien o servían de asistente a docentes o les ayudaban solo porque el profe pensara que tuviera una buena imagen, ni siquiera por eso. Por eso dicen que la moral de Kant es una moral de ángeles. ¿Por qué de ángeles? Porque es imposible de cumplir. Porque parece que el ser humano siempre que actúa, así sea hay gente que, él diría que incluso cuando uno dona un mercado y eso lo hace sentir bien, esa no sería una acción ética, porque la retroalimentación o la recompensa es sentirse bien, que uno debería hacerlo por deber hacerlo y no sentir nada, ¿cierto? Eso es lo que dice Kant. Y el imperativo dice, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Y hay una pregunta en el texto donde les dice, bueno, y entonces, ¿existen normas universales? ¿Será? ¿Será que hay algo que pueda ser bueno aquí en cualquier parte del mundo? ¿Será que a pesar de que la ley dice una cosa, el ser humano siente que es malo lo que está haciendo? Pues en otros países pueden decir que es bueno la pena de muerte, pero ¿será que uno sería capaz de ejecutarla? Entonces Kant diría, el ser humano nace con una sensibilidad que le indica lo que es bueno y eso se llama conciencia. La pregunta es, ¿la tenemos o no la tenemos? Me faltan 2 minutos y medio para que se acabe esta primera parte de la clase. Vamos a finalizar con un profesor de filosofía en minutos que me pareció muy chévere y explica muy fácil un acercamiento acá. Entonces, vemos solamente hasta donde se corta el video y luego regresamos a la clase. ¿Listo? ¿Cuál es su tarea? Anotar mínimo 3 elementos de lo que entienda del video. Inicio y me van a contar, bueno, mire, como estamos como cortos de tiempo, yo los invito a que se vean un poquito el video para que puedan entender un poquito más el pensamiento kantiano. Voy a resumir lo que quiere decir este profe que me pareció excelente, profesor de filosofía, muy agradable. ¿Qué quiere decir este profesor? Que a la hora de tomar una decisión, si aplicamos el imperativo categórico kantiano, nos centramos en que debemos hacer las cosas por el deber más que por esperar una recompensa a cambio. Cuando ustedes, por ejemplo, responden la pregunta de qué es el imperativo categórico kantiano y cómo podríamos dar un ejemplo de ello, es cuando yo ayudo sin necesidad ni siquiera de recibir un gracias. Bueno, me lo dieron, pero estar tranquilo por eso, es decir, sin ni siquiera tomar, porque Kant criticaría la moral de hoy y la ayuda de hoy a la gente que va, regala un mercado y se toma una foto y lo sube a las redes sociales. ¿Por qué? Porque él diría entonces que no está ayudando por el deber, por buena voluntad, sino que está ayudando por mantener una fachada, para que la gente les dé un like, ¿cierto? Eso diría Kant. No tiene que ver nada con el karma. Ustedes, varios estudiantes me pusieron que el karma se devuelve. El karma es un concepto más de la filosofía taoísta y de la filosofía budista, en donde dice que todas las obras que uno hace de alguna manera se devuelven. Sí, eso puede ser una consecuencia. Si uno actúa bien, pues recibe obviamente cosas buenas. Eso esperaría uno. Pero Kant dice, usted debe obrar sin esperar ninguna de esas cosas. Por eso no lo relaciono con el karma, ¿cierto? Entonces, si lo van a incluir ahí, tienen que redactarlo muy bien, de tal manera que no parezca que Kant hablaba de karma, porque él, en esa época, pues, digamos que Kant no era como muy fanático de la cultura oriental. De hecho, de pronto lo que más se parecía era en la disciplina, pero este es un pensamiento más estructurado, ellos son más flexibles respecto a muchas cosas. Bueno, y también lo del karma está presente en el hinduismo, ¿cierto? Que recuerden que ellos hablan de la reencarnación y demás, y que solamente termino de reencarnar cuando ya ese karma para. Entonces es un concepto también religioso, pero sé que lo están utilizando cuando escriben, o sea, de manera general, hablando de la consecuencia de las acciones, ¿cierto? Bueno, le voy a pedir el favor a un estudiante que me lea este fragmento del mundo de Sofía, que es una carta donde se habla un poquitico más de información sobre Kant. ¿Quién va a ser ese estudiante? Por favor, como nota de participación. Yo. Por ahora solo ha participado Manuela Mejía y Carolina Valencia. Hoy hemos tenido Juliana. participación. Juliana, dale, Juliana.
Bueno, querida Hilde, me parece vergonzoso que Alberto no contara a Sofía que Kant abogó por la creación de una federación de los pueblos. En su escrito La paz perpetua, escribió que todos los países deberían unirse en una federación de los pueblos, que se ocuparía de conseguir una pacífica coexistencia entre las distintas naciones. Aproximadamente 125 años después de la publicación de este escrito, en 1795, se creó la llamada Sociedad de Naciones, tras la Primera Guerra Mundial. Al final la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones fue sustituida por las Naciones Unidas. Se podría decir que Kant es una especie de padrino de la idea de la ONU. Kant pensaba que la razón práctica de los hombres impone a los estados que se salga de ese estado natural que causa tantas guerras y que creen un nuevo sistema de derecho internacional que les impida, aunque el camino hasta la creación de una sociedad sea largo. Es nuestra obligación trabajar a favor de un generalizado y duradero seguro de paz. Para Kant, la creación de una sociedad tal era una meta muy lejana. Casi podríamos decir que era la máxima meta de la filosofía. Yo, por mi parte, me encuentro en la actualidad en el Líbano. Abrazos, papá. Bueno, esa carta, ya sabemos por la lectura del libro que Hilde es la protagonista del libro y no Sofía, que es un personaje imaginario que el papá de Hilde creó para poder explicarle, entonces ella está leyendo esto. Porque el profesor de filosofía de Hilde, de Sofía, se le olvidó hablar de la importancia de Kant a nivel político. Miren, y lo quise poner aquí porque eso se conecta con lo que estamos viendo en la guía integrada por el lado de economía. ¿Qué estamos viendo en economía? Pues las organizaciones internacionales. Pues ¿a quién se le ocurrió? Pues imagínense que la idea fue un filósofo, ¿cierto? Bueno, de hecho se le ocurrió a muchos políticos, pero él fue el único que lo escribió en otro libro que se llama La crítica de la razón práctica. ¿Qué dice la crítica de la razón práctica? Él decía que para garantizar una paz perpetua, así como había normas y leyes, debía una norma y una ley internacional, y que para eso los países se debían unir. Él lo llamó la Federación de las Naciones. Y él, en su idealismo trascendental, decía, no, que cuando se consiguiera eso se iba a acabar con la guerra. Sabemos hoy en día que existen las organizaciones internacionales, que se creó la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, que así como hay personas que hacen lo que se les dé la gana, al parecer hay países que también hacen lo mismo. Entonces, que es un buen intento de ayudar a regular las naciones, pero incluso en la ONU hay fallas en la forma de cómo se organiza, hay preferencias por ciertos países que ponen más dinero, hay países más poderosos que al parecer hacen su voluntad. Entonces, la idea original fue de filósofos, lo que nos da a pensar una cosa. La filosofía como ciencia, más que una ciencia, bueno, no es una ciencia, es una disciplina, más que una disciplina es una actitud, la actitud crítica, la actitud de preguntar, la actitud de asombrarse, la actitud de ir contracorriente de alguna manera hace que las cosas cambien para mejorar, pero eso no es garantía del progreso. Miren, han pasado muchos años, hay una Federación de Naciones y todos estamos encerrados por un virus que no sabemos si es creado, si alguien se intentó reducir la población, bueno, una cantidad de cosas, o el trato a los animales, todas las cosas que se ven en Colombia, dice, bueno, si es un progreso, pues tecnológico sí, pero el ser humano parece ser el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó esa filosofía? La cabeza nos tiene que servir para algo, ¿cierto? Bueno, me quedan unos minuticos y para finalizar, entonces vamos a hablar de el imperativo categórico kantiano. Esa es otra de las preguntas. Entonces ahí ya hice la claridad para los que incluyan el concepto de karma. Kant no lo maneja, pero ustedes pueden hacer un paralelo, ¿cierto? Es decir, la forma como lo redactan, algunos me compararon que las acciones, que el obrar bien de Kant de alguna manera traía algo así como un buen karma. No, Kant precisamente está en contra de eso. Obre bien, ya, no más, no espere nada a cambio, ¿cierto? El obrar bien y el deber debería ser lo mejor. Ahora, ¿por qué los pongo aquí? Porque esa es la segunda parte de la guía. Ya usted decide con qué acción quedarse. Finalizamos con esta frase y nota de participación. Alguien la lee y nos dice qué quiso decir Kant con eso. ¿Listo? ¿Quién la va a leer? Se identifica con nombre, apellido y grupo. Y la escribe. Mariana Quiroz. Dale, Mariana. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Ajá. ¿Y qué piensas de esa frase de Kant? ¿Tenía razón o no tenía razón? Que Entender. cuando una persona es un poco sabia o no sabia, pero se da a la tarea de racionar un poco más de lo que pasa en la cotidianidad, puede que
en determinados actos se dé cuenta de que hay cosas erróneas en las que de pronto puso un poquito de fe. En cambio, el necio, de pronto con un egocentrismo alto, de pronto con una mente más cerrada, puede que no decida cambiar de opinión.